Hola, hola. Sean todas y todos bienvenidos al canal. Hoy quise hacer un video más lúdico que los de costumbre. Hoy solo me dedicaré a divagar y escogí el tema de la creación humana. La creación por parte del Dios de los cristianos. Pero antes de comenzar, los invito a que se suscriban dando clic en la campanita para que YouTube les avise cuando subo el nuevo contenido. Ahora sí, arranquemos. Dios, luego de crear el planeta y a toda su vegetación, procedió a crear todos los animales, no quedando claro el orden en que lo hizo. Al principio del Génesis da la idea de que los humanos fuimos la última especie en crear, pero 10 versículos más adelante, la Biblia dice que creó a Adán. Luego agregó las especies de granja, y al ver que no era suficiente ayuda para Adán, ahí sí decide crear a Eva. Esto ya tiene un montón de cosas confusas para mí, pero antes los invito para que vean mi serie Mentiras, Contradicciones y Errores de la Biblia. Dejo enlace en la descripción. Dios fabrica al primer humano hombre. Pareciera que con una primera intención de dejarlo solo, lo que me lleva a preguntar, ¿desde un principio lo fabricaría con pene y con tetillas? Porque la única función del pene es la reproducción con mujeres, y las tetillas ni siquiera con mujeres tienen función alguna. Pero bueno, Dios crea los animales de granja. Supongo que son los animales que hoy llamamos domesticados. Por ejemplo, las gallinas, las ovejas y las vacas. Pero ¿para qué crear las ovejas si Adán andaba desnudo y su alimentación, según el mismísimo Dios, eran frutos de árboles diversos? ¿Para qué crear a las gallinas si esas solo ponen huevos y según Dios eso no era alimento para humanos? Por lo menos no dentro del Edén. ¿Y para qué crear vacas si los humanos no usaban zapatos, ni ropa, ni comían carne? Menciono estas tres especies porque es curioso que ninguna pueda sobrevivir en estado salvaje. Así que o Dios las creó desde el principio y viajaron en el arca de Noé, o hubo una creación de animales posterior al diluvio, planteando la incógnita de por qué Dios puso a Noé en tantos aprietos si igual él crearía muchos animales de nuevo. La otra opción, y me parece mucho más posible, la evolución es real y toda la Biblia no es más que una sarta de mentiras, contradicciones y errores. Pero bueno, ese no es el tema de este video. Hablemos de Adán siendo creado. Entonces Dios tomó un montón de barro, o sea, tierra con demasiada agua, y ensambló al primer humano. Según el relato, pareciera que le dio un cuerpo ya adulto, porque se afirma que le entregó un huerto para que lo trabajara y consiguiera comida. Y no esperaría que pusiera a un niño de 8 años o menos a trabajar la tierra con lo pesado que es ese trabajo. Entonces, Adán nunca fue un bebé que se cagara, vomitara y orinara encima. Supongo que no, porque Dios no parece ser de aquellos que les gusta untarse las manos. Claro, si es que tiene manos. Pero entonces Adán no gateó, no balbuceó mientras aprendía su idioma, jamás vio que era cambiar de dientes, como tampoco observó que era el cambio drástico de su cuerpo con el transcurrir del tiempo. A Eva sí la tuvo que fabricar adulta o casi adulta. En el relato, Eva aparece cuando Dios vio que los animales no eran suficiente ayuda en la granja para Adán, y no parece que Adán sirviera de padre de Eva mientras crecía para luego ser su pareja reproductiva. Ya tenemos los dos primeros humanos, desnudos, descalzos, adultos, y se dedican a un huerto para conseguir comida. Como Dios es benevolente y misericordioso, les infundió de forma instantánea todo el conocimiento necesario para subsistir, como por ejemplo, cómo controlar sus esfínteres, sus músculos, cómo tocar con las manos, cómo interpretar las imágenes que entraban por sus ojos, cómo interpretar los sonidos, cómo realizar la labor de comer, y aquí una muy importante, y es qué hacer y cómo hacer para sacar los desechos del cuerpo. Puedo entender que Adán en su primera orinada le alcanzara a agarrar el truco al ver a otros animales con pene hacerlo, pero ¿qué ejemplos tenía de bípedos cagando como para saber qué posición corporal debían adoptar? Además, ¿cómo supieron que se debían limpiar y el método para hacerlo? Si andaban desnudos, muy probablemente no tenían papel sanitario,
ni tela para fabricar algo y hacerlo como hoy en día más o menos lo hacemos. Entonces, ¿cómo lo hacían? También dudo que tuvieran inodoros o fosas sépticas. Los creyentes son claros al decir que los humanos no éramos susceptibles de enfermar mientras estuvimos en el Edén. Pero fácilmente podrían tener gusanos intestinales, los cuales en la mayoría de ocasiones no enferman a su anfitrión, pero sí que generan picazón en el ano. Entonces, ¿cómo era la relación de Adán y Eva con sus anos? Como no enfermaban, simplemente se limpiaban y rascaban con la misma mano que comían. Otra curiosidad que me surge es por saber si dentro del Edén, los dos humanos que lo habitaron fueron susceptibles a los accidentes, o sea, ¿Adán alguna vez se subió a un árbol, resbaló y al caer se fracturó un brazo o una pierna? ¿O será que Dios, como muchos padres primerizos, andaba detrás de sus hijos acosándolos para que no hicieran nada que representara riesgo? Pero de ser así, ¿cómo fue que aprendieron a lidiar con las fracturas una vez estuvieron afuera? Imaginen a Adán desmayándose al ver la sangre que uno de sus hijos supura de una fractura abierta, mientras Eva, con manos temblorosas, intenta meterle los huesos de nuevo. La descripción en la Biblia de cómo era la vida dentro del Edén es bastante pobre. Dios solo le dedicó un par de decenas de versículos, dejando muchas preguntas sin respuesta. Preguntas como por ejemplo, ¿dónde dormía la pareja de humanos? ¿En una cueva? ¿Sobre el prado? ¿Arriba de un árbol? En cualquiera de esas opciones debían amanecer con la piel desnuda muy maltratada. Claro que Dios, previendo eso, les pudo dar piel de burro a los dos. Piel que perdieron una vez fueron desterrados, viéndose obligados a construir su vivienda que quién sabe quién les enseñó a fabricar. Para las religiones judía y musulmana, la barba en los hombres tiene un significado importante. Para los cristianos ya no tanto, pero sí que a unos hombres les sale, a otros no, y a la mayoría nos sale a medias. La pregunta es, ¿Adán tenía barba? En los dibujos representativos de las tres religiones lo pintan con una poblada barba. Y sería lógico que la tuviera si para Dios eso era importante. Pero cuando estaban en el Edén, ¿cómo la cortaba? O directamente, ¿cómo se afeitaba? También el cabello y las uñas. Salvo los animales domésticos, todos los demás animales tienen procesos biológicos para controlar todas las partes del cuerpo que les crecen. Dientes, pelo, uñas, cascos, pezuñas, piel, etc. Pero nosotros no tenemos esos controles biológicos, y los animales de granja, los cuales yo interpreto como domesticados, tampoco. A las ovejas les crece demasiado la lana, tanto que pueden llegar a morir por ello. Los caballos domésticos, en ausencia de humanos, desarrollan enormes y estorbosos cascos, que pueden llegar a impedir que el animal pueda correr. Entonces, ¿cómo hacía Adán y Eva para controlar todos estos crecimientos? Yo pensaría que con el uso de herramientas, pero siendo los primeros humanos quien les enseñó a fabricarlas. Según los antropólogos, a nuestra especie le tomó como 1.000.000 de años pasar de las herramientas de piedra a las herramientas de hierro forjado, como podrían ser tijeras y cuchillas. ¿Será que Dios en el Edén les enseñó el elegante arte de la metalurgia? Ya hablando en general de los hábitos de higiene, ¿será que se bañaban, se cepillaban los dientes? Porque es entendible que no lo hicieran estando dentro. Dios evitaba que eso los perjudicara. Pero afuera de no hacerlo, por ejemplo, hubieran perdido todos los dientes alrededor de los 35 años y tuvo que ser muy difícil para Adán vivir 6 siglos comiendo sin dientes. Hablemos de la comida. Según la narración, Dios plantó un huerto lleno de frutas deliciosas para que ellos se alimentaran. Que dentro no necesitaran alimento adicional a unas frutas al día es entendible. Pero resulta que para sobrevivir aquí afuera, todo humano necesita más que frutas. Por ejemplo, una sustancia indispensable para el buen funcionamiento del cuerpo es la proteína. Pero para conseguir proteína se tienen dos grandes opciones. Comerte la carne de un animal, lo que le implicaba a los humanos desterrados cazar,
Y viene la pregunta, ¿quién les enseñó cómo cazar? ¿Quién les enseñó cómo fabricar las herramientas para poder cazar? La otra forma de obtener proteína es de fuente vegetal. El primer reto es aprender a cultivar esos vegetales. ¿Quién les enseñó? ¿Con qué herramientas lo hacían? Pero la dificultad no para ahí. La carne animal nos cae pesada, pero se puede comer cruda y lograr digerirla. En cambio, comer frijoles, lentejas, garbanzos crudos es el acabose para el estómago y no se pueden digerir. Entonces, ¿quién les enseñó a cocinar? O mejor, ¿quién les enseñó a usar el fuego como herramienta? Otra cosa que me causa curiosidad es cómo aprendieron a distinguir cuáles frutas y verduras eran venenosas y cuáles eran comestibles. Nuestros nativos actuales saben esas cosas porque sus antepasados vieron cómo unos integrantes de la manada comían ciertas plantas y se morían. Por precaución, los que seguían vivos no comían de esas mismas plantas. Información que se transmitió durante decenas de generaciones, pero en el caso de Adán y Eva, ¿quién les transmitió esa información? Porque de no contar con ella, solo bastaba un error para que se extinguiera la especie humana. En la Biblia está claro que Adán y Eva estuvieron desnudos casi la totalidad de su estadía en el Edén. Caminaban, trepaban, dormían, supongo que nadaban desnudos y descalzos. Entendible, Dios los protegía. Pero al estar afuera, debieron desarrollar una muy buena habilidad para fabricarse zapatos y ropas muy abrigadas, ya que como mucho, tenían meses antes de que llegaran las lluvias y o las heladas de invierno. Cuando Dios terminó de crearlos, lo primero que les dijo fue: reprodúzcanse. Lo curioso es que no lo hicieron. Según el relato, Dios los echó fuera del paraíso antes de que tuvieran su primer bebé. Pueda que Eva ya estuviera en embarazo, pero como máximo esos son 9 meses, lo que me lleva a preguntarme, ¿cuánto tiempo duraron Adán y Eva dentro del Edén? Si fueron solo unos meses, eso me parece demasiado poco como para que Dios responsabilizara a esos infantes con cuerpo de adulto. Hasta escandalosamente irresponsable de parte de Dios echarlos de la casa siendo que eran tan ingenuos e inmaduros. Pero del otro lado, si en cambio duraron 15 o 20 años dentro, ¿por qué nunca se culminó ni un solo embarazo? ¿Falta de líbido? ¿Falta de orgasmos? ¿Falta de técnica? No creo. Tenían a todos los demás mamíferos para ver cómo se hacía. Ahora imaginen a esos pobres humanos tan vulnerables ante el dramático momento de su primer nacimiento. Contracciones, gritos, gemidos, sangre y una cabeza de 12 centímetros saliendo por un agujero que previamente tenía 4. Preguntas: ¿quién de los dos cortó el cordón umbilical? ¿Con qué herramienta? ¿Y cómo sabía dónde y cuándo hacerlo? Pero el terror no terminó allí. Bebé Caín llorando porque sus ignorantes padres le dejaron quemar la colita. A los 7 años ver cómo se le caían los dientes, imaginando que se convertiría en el protagonista de La Mosca. Lo complejo de lidiar con un adolescente cuando ni siquiera se tuvo la propia adolescencia. Y a mi parecer, el peor momento. Ver cómo Abel se hinchaba hasta estallar en una marejada de gusanos frenéticos que se lo comían desde dentro. Iba a mencionar la primera erección de Adán y la primera menstruación de Eva, pero eso debió ocurrir dentro del Edén, y de seguro Dios como buen padre le enseñó a Eva a fabricarse tampones con la planta de algodón y a Adán cómo obtener lubricante de los girasoles. No importa qué pregunta uno le haga al clero de la Iglesia Católica o a los pastores de las demás iglesias cristianas, siempre lo mandan a uno a consultar la Biblia. Según ellos, ahí están todas las respuestas. Pues yo quise saber cuál era el plan de Dios si Adán y Eva no hubieran comido el fruto prohibido. Se supone que hoy todos estaríamos allí, pero actualmente, pese a que sufrimos enfermedades, accidentes, carencias, cataclismos, somos más de 7.800 millones de personas. ¿Qué tan grande podía haber sido aquel jardín maravilloso para estar ubicado en el continente asiático y estar rodeado de 3 o 4 ríos? ¿O será que echarnos de allí era parte del plan perfecto de Dios? Tengo 1.000.000 de dudas adicionales que me gustaría que algún creyente me ayudara a resolver. Entre otras,
Moisés, mientras tenía las visiones que Dios le infundió para que escribiera el Pentateuco, él vio a sus tatarabuelos desnudos y cómo era que le hacían para fabricar a Caín. Porque si era así, podemos decir que él fue el primero que se inventó el voyerismo y la pornografía. ¿Cuál de los dos era alérgico al gluten y cuál era alérgico a la lactosa? Porque alguno lo debía ser. O todo esto es carreta y somos el resultado de la evolución. ¿Cómo descubrieron que podían comer excreciones de otros animales? ¿Se pusieron a chupar todos los apéndices que encontraron a ver qué les salía? ¿Quién sería el primer desafortunado que intentó robarles miel a las abejas? Adán puso nombre a todos los animales, no a las plantas. ¿Quién y cuándo colocó el nombre de las demás cosas, como verbos, conjunciones, adverbios, preposiciones, etc.? Me da risa imaginar cómo Eva, la curiosa, que todo se lo metía a la boca, descubrió el sabor de los chiles. Bueno, ya para finalizar quisiera mostrarles una recreación de lo que pienso era un día normal para Adán mientras estuvo de inquilino en el Edén. Muchas gracias a todos quienes llegaron hasta aquí y por ello les voy a contar que estoy preparando muchas sorpresas para el canal. Ya estoy trabajando en la serie de videos Aprendamos a Pensar, donde hablaremos sobre sesgos, lógica, superstición y muchos temas más. También estoy rediseñando los métodos en que todos me pueden apoyar y sus interesantes recompensas. Así que si no se quieren perder de lo que viene, suscríbanse al canal dando clic en la campanita para que YouTube les avise cuando subo el nuevo contenido. Super gracias a quienes me apoyan económicamente en Patreon y si me quieren apoyar allí dejo el enlace en la descripción. No siendo más, hasta el próximo video. Chao, chao.